Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Conversatorios Arqué. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar nuevamente. De parte de Faber y Juan Diego, pues les damos la bienvenida a esta sesión que consideramos un tema bastante importante del cual tratar. Como ven ustedes el título ahí, ¿qué es la verdad? Pues ya vamos a desarrollar ese tema más adelante. Pero sí, bienvenidos. Para los que nos visitan por primera vez, pues esta sería nuestra segunda sesión. Entonces, pues prácticamente que estamos estrenando el espacio. Es un espacio, como ustedes pueden observar ahí, que se llama Conversatorios Arqué, Cristianismo y Cultura. Lo llamamos conversatorio porque uno de los objetivos que tenemos es conversar precisamente con ustedes, con los que asisten a este espacio. Lo llamamos arqué también, porque eso viene de una palabra griega que significa origen o principio, o como estableciendo un fundamento de algo. Y en la concepción, pues, griega y demás, el arqué era como ese principio que daba el origen a todas las cosas. Y desde un fundamento bíblico que nosotros queremos tener, es el origen de las cosas, ¿no? Donde encontramos como ese fundamento, ese principio que podemos tener como fundamento seguro para hablar de todo en general. Y por eso ponemos ahí cristianismo y cultura, porque queremos ver cómo el cristianismo se relaciona con la cultura y viceversa, la cultura se relaciona con el cristianismo. Los objetivos que perseguimos en estos espacios es tener una perspectiva bíblica respecto a la cultura, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia como fundamento, como ese arqué, como ese arjé también que se puede pronunciar, como ese principio, fundamento u origen de las cosas para ver la cultura? Entendiendo la cultura que es todo lo que hacemos nosotros, lo que pensamos, los valores que tenemos, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, cómo nos relacionamos con los demás, todo eso tiene que ver con esta conversación. Entonces queremos como entrar a mirar esos contrastes entre los fundamentos que nos ofrece la escritura y también los fundamentos que nos ofrece la cultura, que está, digamos, ajena u opuesta o que ignora o es indiferente a lo que la Biblia nos instruye o nos dice en esas páginas, ¿no? Entonces queremos tener esa perspectiva bíblica, hacer esos contrastes y volviendo al arqué nuevamente, a ese concepto de arqué, tener a la Biblia como ese fundamento bíblico y tener razones argumentadas, lógicas, que sean sensatas para saber por qué creemos en la escritura como ese fundamento inamovible, como ese fundamento eterno, inmutable, que se mantiene, que no cambia, que es seguro, firme y constante, coherente en sí mismo, sobre el cual nosotros podemos edificar muchas cosas, ¿no? Y precisamente ese es el objetivo de estos conversatorios, ¿no? Edificar sobre ese fundamento. El tema para hoy, como ustedes dicen, que en esa pregunta que dice, ¿qué es la verdad? Tema que puede ser bastante, a veces complicado de entender en el mundo que vivimos, un mundo postmoderno, ¿no? En donde se relativiza mucho el concepto de verdad. Eh, y pues vamos a entrar más adelante a hablar sobre esas cosas, pero pues es algo que en cierto sentido nos carga a nosotros porque es un tema bastante importante sobre el cual consideramos importante para hablar del resto de cosas también y que no es una pregunta fácil cuando uno pues no sabe cuál es la verdad, ¿no? O no tiene como idea de cómo dirigirse cuando hay aparentemente eh, tantas verdades o cuando hay contradicciones o cuando vemos o experimentamos en nuestra vida engaños o experimentamos mentiras o cuando nosotros mismos también hemos incurrido en el engaño. Entonces, hablar de la verdad nos lleva a pensar de todas estas cosas, ¿no? Entonces es un espacio, es un momento para pues poder manifestar nuestras opiniones y conversar al respecto. Entonces, bienvenidos para esta sesión del día de hoy. Voy a hablar en general de las reglas de moderación que tenemos. Primero que todo, el respeto. Sabemos que los puntos de vista presentados acá pueden ser, algunos pueden ser parecidos, pero otros pueden ser diametralmente diferentes. Entonces, siempre es bueno tener esa regla del respeto para poder interactuar entre nosotros y poder tener una conversación
que nos edifique, una conversación que nos instruya, una conversación que sea provechosa para cada uno de los, digamos, asistentes a esta sesión. Otra regla de moderación que ustedes pueden ver ahí, cada persona tiene 3 minutos como máximo para hablar. Entonces, cuando una persona pues quiera expresar su opinión, quiera pues, entrar en la conversación, tendría esos 3 minutos para expresar su punto de vista, lo que piensa sobre las preguntas que vamos a ir desarrollando. En caso de que pues está desarrollando su idea y no la termina de desarrollar, entonces pues podemos dar 2 minutos más para que termine de desarrollar esa idea. La idea de esto es que pues obviamente demos espacio para que cada quien exprese su opinión, ¿no? Entonces, que una persona no se tome pues todo el tiempo para hablar del tema que estamos hablando en particular. Regla número 3, entonces, respetar al que está al que está hablando en el momento, es decir, no interrumpir al orador que está hablando en ese momento, pues también está relacionado con el respeto y pues también para poder tener una conversación que transcurra en el tiempo sin interrupciones. Regla número 4, se toma turno para hablar levantando la mano. Entonces, si varias personas quieren hablar sobre un tema en particular, una pregunta que hemos expuesto, entonces, pues, según el orden del que haya levantado la mano, ustedes pueden observar ahí en Zoom que ustedes tienen la opción de levantar la mano, pues en ese mismo orden hablaría la persona, ¿no? O el orador que quiera hablar. Y finalmente, si varias personas quieren hablar sobre un tema en particular, se asignarán los turnos en ese orden correspondiente. Entonces, muy relacionado a la regla anterior, entonces es como para tener un orden de moderación de cómo se pide la palabra y cómo se va a arreglar, se va a organizar, digamos, el orador de turno y el orden de las presentaciones o los que quieran, pues, estar hablando en el tema pues, que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, sin más, nuevamente les doy la bienvenida a este tema de hoy tan importante para muchas cosas, ¿qué es la verdad? Una pregunta muy interesante y entonces voy a dar el paso a Faber, que él va a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, buenas tardes para todos. Nos alegra ver rostros nuevos y también rostros de primer vez que nos acompañaron. Señor Héctor, gracias Angélica por tener tu cámara encendida. Nos importa ver la cara de las personas, de saber con quién estamos hablando. Allí Juan Diego también encendió su cámara. Qué bueno poder verlos. Cuando uno habla, extrañamos esa capacidad de poder hablar cara a cara. Y esta herramienta pues trata de darnos, acercarnos un poco más y es más hermoso ver un rostro que un nombre. Entonces, qué bueno poder conocerles de rostro. Entremos en materia. Para poner un poquito en contexto a las personas que están por primera vez en este conversatorio, estábamos hablando sobre si la verdad es absoluta o estábamos intentando hablar de ello, pero hemos cambiado la pregunta por una razón y es que debemos resolver en sí, porque nos fuimos por el lado del relativismo y no era la idea. Entonces, vamos a hablar claramente de qué es la verdad. Y antes de hablar de ello, digamos, o desarrollarlo, es importante ponerlos un poco en contexto de por qué hemos empezado con esta pregunta o desarrollar esta pregunta. Pues es que de ahí parte todo. Si no tenemos claro qué es la verdad, ¿sí? O si no nos acercamos a la definición de verdad, pues prácticamente lo que hablemos acá quizás no tenga ningún fundamento, ¿sí? Entonces partimos del hecho de que las mismas escrituras dicen declaran que ellas son la verdad. Entonces tenemos que definir qué es la verdad para poder hablar de ello. Y asimismo, de ahí hacia arriba, poner un fundamento para poder hablar o exponer los demás temas respecto a la cultura de los que vamos a hablar. Entonces, este punto del que vamos a hablar aquí lo queremos comenzar con esto que ustedes están viendo en la diapositiva, ¿sí? Una conversación sobre la verdad. Esta conversación resultó entre Poncio Pilato y Jesucristo en el contexto de que estaba siendo juzgado antes de ir a la cruz. Y quisiera que me acompañaran en esta lectura para empezar a desarrollar el tema. Desde
en el capítulo 18, desde el verso 33, tenemos a Jesús entrando en una conversación donde Jesús está siendo juzgado. Ya ha pasado por el Sanedrín, perdón, y entra entonces a hablar con Pilato. Este le dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. A veces cuando leemos, perdemos un poco el sentido en cuanto al tono, ¿sí? De lo que, o la forma en la que Pilato está respondiendo. Y prácticamente es una respuesta irónica, porque si él realmente estuviese preguntando con sinceridad, se hubiese quedado a escuchar la respuesta. Pero tenemos a un Pilato, perdón, que expone qué es la verdad en una manera irónica y simplemente se va de la conversación. Y la pregunta que nos atañe a nosotros es si realmente nuestra pregunta con relación a qué es la verdad es una pregunta sincera o es meramente una pregunta retórica. Porque en este diálogo encontramos una pregunta retórica. En el caso de Pilato, en el 35, cuando dice, ¿acaso soy yo judío? Evidentemente no lo era. Es una pregunta no sincera, sino una pregunta retórica. Y ese es el cuestionamiento que nos debemos hacer nosotros hoy. Lo que nos reúne es entender realmente qué es la verdad o consideramos que ya tenemos la respuesta y meramente lo que buscamos es que la respuesta se ajuste a lo que yo considero que es la verdad. Entonces, como alguien dijo por ahí, busquemos la verdad donde quiera que sea que ésta nos lleve. Y por eso estamos acá. Entonces, nuevamente, hemos nosotros abarcado la verdad y trataremos de resolver esta última pregunta de una manera sincera. ¿Qué es la verdad? Entonces, si amigo Will nos permite la siguiente diapositiva. Evidentemente, para poder definir la verdad, así como nosotros definimos la verdad, debemos encontrar las características. ¿Qué caracteriza a la verdad? ¿Qué es lo que realmente nos enseña o nos permite entender qué es la verdad? Entonces hablemos de las características o cualidades que hacen que la verdad sea verdad, ¿sí? Entonces, vamos a enumerar 8 características. Hemos estudiado a Steve Lobson, que es un pastor que nos pareció sensato cómo expuso. Quizás hay más de 8, pero queremos exponer la verdad desde estas 8 cualidades, no como un método, ¿sí? Sino que consideramos que nos acerca a la descripción de la verdad y lo que es. Si hay más, no lo sé, pero por eso queremos conversar entre todos nosotros, porque quizás hayan más características de la verdad, pero ¿por qué no hablamos de ellas justamente en este momento? Entonces, doy paso. Primero, hablemos o definimos una de las características de la verdad, y es que es divina. Entonces,
Quisiéramos escucharlas a ustedes. ¿Qué entienden porque la verdad, o qué entienden cuando exponemos esto de decir que la verdad es divina? Recuerden que cada uno tiene 3 minutos. El que quiera participar puede alzar la mano. Recuerden que para alzar la mano lo encontramos en la parte de reacciones, ¿sí? Donde está la carita, allí aparece abajito levantar la mano, porque a veces no consideramos que quizá las personas no saben dónde levantar la mano. Entonces allí está, y ya el señor Héctor ha alzado la mano, entonces damos paso a sus 3 minutos. Estoy intentando, permíteme un momento porque estoy intentando darle. Ya. Listo, ¿Ya me vale. oye? Sí, señor. Bueno, de acuerdo a los versículos que se anunciaron, pues es muy claro que Jesús dice que Él vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y Jesús vino al mundo para revelarle al hombre el plan de salvación que había dispuesto Dios. Entonces, en este caso, la verdad no es otra cosa que el evangelio. Está muy claro porque dice todo aquel que anda en la luz. Ay, perdón, se me perdió. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y los que escuchamos la voz de Jesús somos los cristianos, que creemos en el evangelio. Entonces yo creo que de acuerdo a esto, la verdad aquí en este caso, Jesús se refiere al evangelio, al plan de salvación que el Señor Dios Padre había dispuesto desde antes de la fundación del mundo para redimir a la humanidad caída. La verdad es el evangelio en este caso. Ok. Y en cuanto a la definición o la característica de la verdad como divina, ¿qué entendemos? O sea, entendemos lo que el señor Héctor nos dice, ¿sí? Que en este caso, en el pasaje, la verdad es el evangelio, pero que queremos definir la verdad, ¿sí? Aquí tenemos una mano levantada desde el punto o desde la característica de qué entendemos nosotros porque, al decir que la verdad es divina. Jason, puedes activar tu micrófono, Jason. Hola a todos, ¿qué tal? Pues bueno, mira, yo quisiera primero hacer como un comentario, un énfasis. Creo que es importante hacer la diferenciación o la separación entre verdad terrenal y verdad espiritual. Digo, si yo me voy al ámbito de verdad terrenal es pues algo que no puede ser negado, algo que es totalmente verídico. Una mentira puede ser algo que fácilmente puede ser refutado con pruebas, ¿verdad? Cuando yo me voy al ámbito espiritual y me encuentro con esta definición que estás planteando, la verdad es divina. Claramente toda verdad que esté fundamentada en la palabra de Dios, luego es la verdad absoluta, uno, es divina, dos, si estoy como lo decían los versículos que acabaste de mencionar, es divina porque el que tiene la verdad, el que pertenece a la verdad, pertenece a Dios. Luego, también es de Dios, vendría a ser una característica divina o de la deidad de la Trinidad superior, digámoslo así. Entonces, bueno, creo que se podría ver así. O sea que lo que entiendo es que tú consideras que, o sea, hay dos verdades, una terrenal y una espiritual, y consideras que al mencionar, no quiero malinterpretar lo que acabaste de decir, pero lo que yo entendí es que consideras que cuando hablamos de que la verdad es divina, o sea, no es una verdad terrenal, sino es una verdad espiritual, o sea, hay esa diferenciación, no son la misma. Sí, lo quisiera plantear así porque digo, hay verdades que para mí serían terrenales, ejemplo, qué sé yo, la pared es blanca, el cielo es azul, el sol es amarillo, y pues es algo que no, o mi celular es negro, no tiene ningún fundamento espiritual detrás de, sí me O sea, explico. trascendencia, no es Exacto, trascendente. sí señor, exacto. Ok. Listo. Faber, si me permites, yo quisiera comentar algo como relacionado con lo que estaba diciendo Jason. Em, Diste un punto muy importante a tratar en cuanto a
en cuanto a lo que hablamos de una verdad espiritual y una verdad terrenal. Sin embargo, me parece importante que hagamos un pequeño paréntesis acá para explicar exactamente a lo que nos referimos cuando la verdad es divina. Cuando hablamos de la verdad divina, no estamos hablando de cuando se ofrece un argumento que habla únicamente de Dios. No estamos hablando de que esa verdad divina es únicamente lo que involucra a Dios o lo que involucra el universo, y que entonces pues verdades más arcaicas como los ejemplos que dijo Jason de mi pared es blanca, mi celular es negro, el cielo es azul, entonces se separan, entonces eso no puede considerarse como una verdad divina. Entonces quisiera que tengamos muy en cuenta este punto de la verdad divina. Cuando nosotros hablamos de que la verdad es divina, ¿a qué nos referimos? Eh, Todo lo que nosotros conocemos, el mundo en el que nosotros vivimos, todo lo que nosotros nos relacionamos, en este caso sabemos que viene de una causa y esa causa es Dios. Todo lo que nosotros ahorita conocemos como verdad es, es de Dios. Lo que dijo ella, Jason, la verdad viene de Dios y lo que también estaba mencionando Héctor, la verdad viene de Dios. Y cuando hablamos de esa verdad divina, precisamente nos referimos a que ese origen de la verdad, el origen de todas las verdades, de lo que nosotros podemos conocer, de la única razón por la que por la que nosotros podemos saber que algo es verdad, es porque esa verdad viene de algo trascendental, algo mucho más allá de nosotros, algo perfecto o algo eterno. ¿Y por qué sabemos que así es como debe ser la verdad? Porque la otra opción, si la verdad no viene de lo divino, si la verdad no viene de lo trascendental, de lo perfecto, de lo que va más allá de nosotros, en otras palabras, la verdad vendría de nosotros, de distintas culturas, de distintas sociedades, de distintos pensamientos, de una cantidad de matices grandísimas que han ocurrido en la historia de toda la humanidad, que provocan que si la verdad viene de ahí, entonces en realidad, ¿qué punto de confianza tenemos? En realidad no hay absolutamente, no hay ningún punto base en el que nos basemos para decir eso es verdad. Si decimos que existen verdades terrenales, como estaba diciendo Jason, entonces estamos diciendo que hay verdades que en realidad son totalmente subjetivas y relativas. Porque si decimos esto, porque si decimos que esta verdad es únicamente terrenal y no tiene una base trascendental, entonces pues simplemente estamos basando esa verdad en culturas, en pensamientos, en una cantidad inmensa de distintos puntos relativos y que pues por lógica no podemos decir que eso es algo que sea absolutamente verdad, porque pues como dije hay una cantidad inmensa de cosas, entonces pues inclusive cosas como la pared es blanca, el celular es negro, son verdades divinas, son cosas trascendentales. ¿Cómo sabemos que el negro es negro? ¿Cómo sabemos que el blanco es blanco? ¿Cómo nosotros podemos interpretar, cómo nosotros hemos podido interpretar y conocer lo que son los espectros de los colores? Ah, bueno, porque el creador, el creador de todo, ha, ha puesto una verdad de lo que es en este caso los espectros del color. Y ahí, y de esa verdad trascendental, de esa verdad divina, es que nosotros podemos decir, mi celular es negro, la pared es blanca, el cielo es azul. A eso es como a lo que nos referimos, como que la verdad es divina. Entonces, sí, tengamos cuidado de no pensar que es que entonces es la verdad que únicamente tiene que ver con Dios y ya. Es algo que inclusive nosotros podemos tener en nuestra vida cotidiana. Ok, tenemos una mano levantada allí. Juan Diego, es importante que si mientras nosotros estamos desarrollando el tema, ustedes consideran que pueden aportar, mm, pueden levantar la mano y pausamos el argumento que se está planteando y ustedes pueden entrar o a rebatirlo o a reforzarlo. Y esa es la dinámica del conversatorio. Entonces tenemos a Juan Diego. Juan Diego, puedes darle a tu micrófono. Gracias. Bueno, buenas noches. Entonces, yo estaba pensando pues precisamente en la pregunta que hacías, Faber,
de por qué podríamos considerar la verdad como divina o qué es la verdad. Y la primera idea que venía a mi mente es que la verdad es una correspondencia entre lo que es y la representación de eso que es. O sea, hay una correspondencia como entre la conciencia, entre el discurso, entre el pensamiento y lo que objetivamente es. Y en ese sentido, pues la verdad, sumando, digamos, a la reflexión que hacía mi tocayo, se encuentra independiente de la esfera o del dominio que estemos tratando. Porque claramente, pues, en el ámbito terrenal hay unas características, hay una realidad objetiva, independiente de los sujetos que la experimentan. Y luego nosotros hacemos unas representaciones de esa realidad que está allá o que se experimenta, y la verdad sería la perfecta correspondencia entre lo que representamos, pero no puede ser una representación parcializada, sino que realmente tiene que coincidir con lo que es. Entonces, por ejemplo, hoy en día vemos desde la perspectiva posmodernista que se dice, no, es que, pues, si yo me declaro un hombre chino de 50, pues tienen que reconocer que eso soy yo porque yo lo estoy declarando o yo lo estoy pensando. Pero ahí claramente se rompe la verdad porque no hay correspondencia entre lo que yo digo ser y lo que verdaderamente soy. Y en ese sentido, pues, en el ámbito, digamos, de lo no tangible, de lo no visible, también hay una verdad objetiva, hay una verdad trascendental. Y luego la pregunta es, ¿qué representación o qué sistema de pensamiento corresponde con esa realidad verdadera, esa realidad objetiva del ámbito espiritual, ¿no? O del ámbito de lo que no podemos palpar? Y en ese sentido, pues la verdad es divina, porque trasciende nuestra subjetividad, trasciende nuestra percepción y se fundamenta en lo que es y no en lo que yo considero que algo es. Así es, Juan Diego. Y justamente, digamos, como complementando lo que tú dices y apuntando a lo que Jason dijo, a la separación que Jason hizo entre quizás la verdad terrenal y la verdad espiritual. Entendemos eso según lo que tú estás exponiendo, Juan Diego, y es el punto de, también lo decía el otro Juan Diego, nuestro Juan Diego y nuestro Juan Diego invitado. El punto es que si la pared, es decir, si la pared no es, si yo digo, la pared no es blanca para mí, sino la pared es roja, ¿sí? Es decir, pareciera algo efímero, pero estoy asaltando, por así decirlo, o estoy vulnerando, o estoy distorsionando, mejor, tomo esa palabra, estoy distorsionando la verdad, ¿sí? Y ese es el punto. Por eso era lo que decía Juan Diego, o sea, es trascendente por eso mismo, decir que la pared es blanca, ¿sí? Porque entonces sucede el ejemplo que tú colocabas del hombre chino de 50 años o lo que estamos viendo hoy en día en la sociedad, ¿sí? Respecto a por qué si las mujeres se pensionan más rápido que los hombres, ¿sí? ¿Por qué entonces no, cuando yo esté a portas de la pensión, pues simplemente decir que soy mujer para pensionarme más rápido, ¿sí? Ese es el punto. Distorsionar la verdad tiene consecuencias. Y eso es lo que estamos hablando aquí, como tú cerraste, Juan Diego García, el punto de, por eso es que es divina. Y yo quisiera exponer algo aquí, y quiero citar a Fyodor Dostoyevsky en el libro de los hermanos Karamazov. Dice lo siguiente, si Dios no existe,
entonces todo es permitido. Es una pequeña frase, pero que tiene un contenido muy valioso. Porque para nosotros el punto de referencia, y cuando decimos que la verdad es divina, es que descendió del cielo, es decir, parte de Dios mismo, porque Dios es veraz. Dios no puede mentir. Y el punto es el siguiente. Dios es la base del orden moral y jurídico. Esto depende de la existencia de Dios. Y aquí no me voy a meter en el tema moral, pero sí quiero exponer algo que me parece fundamental en este tema de lo divino, de que la verdad es divina. Y si ustedes, todos hemos pasado aquí por el colegio, por la escuela, sea pública, sea privada, pero los libros que nos hablaban de biología, los libros que nos hablaban de ciencia, se nos ha repetido millones de veces desde el planteamiento hecho por Darwin sobre el origen de las especies. Ese ensayo que fue inspirado, en las ideas de Thomas Malthus, quien escribe sobre el principio de la población. Es un ensayo que él hizo. Que los seres humanos hemos evolucionado de simios a humanos en un largo trayecto de millones de años y que esta selección natural que establece la supervivencia del más apto o la preponderancia de la ley del más fuerte, por lo que los individuos menos aptos o más débiles perecen y sus rasgos no se transmiten a las generaciones siguientes al no reproducirse. ¿Por qué estoy citando esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el punto es que si esto es verdad, que si nosotros venimos del simio, ¿sí? Entonces la verdad, como lo decía Juan Diego, la ponemos nosotros sobre la mesa, ¿sí? Porque me surge a mí la pregunta, ¿qué valor tiene la verdad si esta no es de origen divino? Entonces surge la frase, entonces te digo que la justicia no es otra cosa sino la ventaja del más fuerte. ¿Dónde aparece esta frase? Esta frase aparece en la obra de la República de Platón, donde Trasímaco, un sofista, o sea, un maestro de retórica, sostiene que la justicia, o sea, el cumplimiento de las leyes, es en realidad una imposición de los gobernantes para su propia convivencia. Y no sé si ustedes han escuchado muchas veces el argumento que dice que la Biblia es algo que los poderosos utilizan para subyugar a los pueblos. Y acuden a la era oscura, ¿sí? En el oscurantismo, donde la iglesia ponía las reglas, hablando de la Iglesia Católica Romana. Entonces, el punto al que voy con esta exposición o lo que estoy citando es, para mí, si la verdad no es divina, si la verdad procede del ser humano evolucionado, la verdad puede ser cualquier cosa. Y desde el punto quizás más efímero, para ti la pared es blanca y para mí la pared es roja. Entonces no hay un punto de referencia. Y si nos vamos a temas más trascendentales, podemos hacer lo que Nietzsche expuso con la parábola del loco. Cuando simplemente en el libro de Así habló Zaratustra, él dice que ya no hay un punto de referencia, no hay una línea horizontal, que define lo que está arriba y lo que está abajo. Entonces el hombre es el que pone las reglas. Si la verdad no es divina, entonces lo que yo veo enfrente de mí es la ley del más fuerte. El que tenga el poder impone las reglas y también el que tenga el poder impone la verdad. Si ustedes han leído o tienen la ocasión de leer 1984 de George Orwell, él hace un ejemplo respecto a los ministerios y dice, el Ministerio de la Verdad, ¿a qué se dedicaba? Pues a hablar mentiras y a exponerle las mentiras al pueblo. Y el pueblo tenía que creer esas mentiras y subyugarse a las mentiras. Entonces, la característica de la verdad como divina nos pone un cimiento muy fuerte y algo que el ser humano no puede abrogar, es decir, no puede distorsionar.
Porque con cada ley que surja, siempre dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Y las leyes cambian con cada gobierno que sube. Y los seres humanos, según estén gobernando, ponen o imponen sus leyes. Por eso para nosotros es fundamental entender que la ley procede de Dios, no del ser humano. No sé si soy claro o de pronto alguien pueda decir, no, no es así o considero que no es así, pero es lo que consideramos del fundamento de la verdad como divina, que procede de Dios, el cual es un fundamento sólido para poder empezar a definir la verdad. ¿Alguien más quisiera comentar alguna otra cosa sobre este tema? Sobre lo que es que la verdad es divina. O si no, entonces pues continuamos con la siguiente cualidad. Juan Diego ahí otra vez volvió a levantar la mano y Jason también. No, So- Jason no sé si Jason está levantando la mano o está bueno, diciendo ok. mandó un... Si ese es hablar o que sigamos. Dale, Juan Diego. Yo quería hacerte la pregunta, Faber. Es que no entendí por qué, si digamos, no estoy, digamos, afirmándolo, pero suponiendo que la teoría de la evolución fuese verdadera, ¿por qué no podría ser verdad? Muy bien. Lo que considero es lo siguiente, y lo traigo al ejemplo vivo diario. No sé si las moscas se preocupan por la verdad, y no sé si los mismos simios, de los cuales nos dicen que venimos, se preocupan por la verdad. Es decir, los afecta la verdad en el sentido, digamos, no exteriormente, o sea, no del ser humano hacia el simio, sino del simio hacia el simio. Por eso es que digo que no puede venir si realmente somos seres evolucionados, ¿sí? Mi pregunta sería, entonces, ¿a partir de qué momento ese simio evolucionado consideró que existía la verdad? ¿O cómo la planteó? ¿Sí? Es una pregunta que me hago y no es retórica, sino me la planteo yo mismo. ¿Por qué los leones siguen siendo leones y creo que a la verdad a ellos no les afecta ni la mentira? Es a nosotros, a los seres humanos. Y por eso es que digamos, lo pongo sobre la mesa desde ese punto. Es que si somos seres evolucionados, o sea, venimos de los animales o somos animales evolucionados, ¿en qué punto el ser evolucionado entendió que la verdad era importante? Por eso es que digo que, pues me parece ilógico, para el animal hoy en día no es relevante la verdad. ¿Por qué debería serlo para nosotros si no es divina? No sé si me hago entender o si respondo a tu pregunta. Sí, lo que entiendo es que no hay una evidencia o no podríamos determinar en qué momento de ese proceso evolutivo el ser humano llegó a tener la conciencia que tiene. O sea, no hay una evidencia de ese proceso. Exacto. Ahora, si nosotros vamos a las escrituras, lo primero que fue cuestionado fue la verdad de Dios. ¿Y quién la cuestionó? La escritura nos dice que Satanás es el padre de la mentira. No fue un animal el que la cuestionó, en el sentido de entender que aunque Satanás se mostró como serpiente, él no es una serpiente, aunque se le menciona en la Biblia como la serpiente antigua. Pero él dice que es astuto, mentiroso, y que con astucia engañó a la mujer. Él expuso una verdad a medias. Y ese es el punto. Entendemos lo trascendente de la verdad porque la verdad fue lo primero que fue atacado. La verdad de Dios.
cuando Satanás dice, ya te doy la palabra, Camilo, para concluir esta parte, y es eso, es, para nosotros los seres humanos, y en especial para nosotros los cristianos, la verdad es divina y es el fundamento de todo y trasciende y viene del cielo, de Dios mismo, porque fue lo primero que fue atacado. ¿Con que Dios ha dicho? No, 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 no es así. ¿Sabe Dios que el día que comas, no vas a morir? O sea, la verdad de Dios fue desmontada. ¿Por quién? Por Satanás, no por la mujer. Y ese es el punto. La verdad ha sido atacada y es el viejo argumento con que Dios ha dicho. Camilo, ¿puedes darle a tu micrófono? Hola, buenas noches, mucho gusto. Soy Camilo, amigo de Juan Diego García, que me invitó a esta conversación hoy. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias. Pues bueno, creo como en primer momento me gustaría como aportar algo a las cualidades de la verdad. Y desde mi punto de vista, siento que, o sea, es clara la división entre una verdad divina y una verdad terrenal, pero se comparte el mismo concepto, y es que la verdad tiene un marco de referencia, siento yo, que hay un marco de referencia para decir esto es verdad o no es verdad. Entonces, a partir de digamos que de ese marco de referencia, yo empiezo a indagar preguntas. Entonces, mi billetera es negra. Ok, listo, yo sé que es negra porque tengo un marco de referencia que es el color. Ya sabemos que el color es negro, listo. El agua está compuesta de ciertas moléculas, listo. La pregunta principal, ¿por qué el agua de qué está compuesta? Entonces ya sabemos que son moléculas de hidrógeno, oxígeno. Y esa fue una pregunta que desarrollé y finalmente encontré que es verdad, o sea, que está compuesta bajo un marco de referencia que son las moléculas. Listo, o sea, compuesta de moléculas. Es verdad que el agua es H2O. Ahora, digamos que entrando al concepto de el origen, pues, como del hombre, tenemos dos marcos, ¿no? Como entra el marco divino, la historia del libro sagrado, y el libro evolutivo, no del libro evolutivo, sino de la parte científica, pues, que fueron esta gente se empezó a preguntar de dónde venimos, cuál es el origen del hombre realmente. Entonces tenemos dos versiones, como tú lo dices, empieza a atacarse una o atacarse la otra, y finalmente, ¿cuál es verdad? ¿Y qué es la verdad aquí en ese sentido? Entonces, la evolución de Darwin nos da una serie de pruebas, vamos a decirlo así, entre comillas, historias, hipótesis, a probar si son verdad o no son verdad, porque todavía hay muchas hipótesis que no se han probado, se quedan en hipótesis. Y también desde la historia del libro sagrado hay muchas preguntas aún sin resolver. Entonces, cada uno, pues, en este caso, siento que la verdad se podría volver subjetiva dependiendo de lo que creamos o sintamos que es la verdad para nosotros. Entonces, la evolución nos da una serie de historias que hubo varias especies de seres humanos que evolucionaron. La evolución es una palabra tal vez mal interpretada, porque conocemos la historia de Darwin, que es la sobrevivencia del más fuerte, pero esa sobrevivencia del más fuerte siento que es mal interpretada porque realmente la evolución no tiene una intención. O sea, la evolución no tuvo una intención de decirle a la jirafa o al león que perdón, ya, que, que sobrevivieran a su entorno. Entonces, la evolución es aleatoria, ¿no? Entonces, la lombriz sigue sobreviviendo porque está adaptada a las condiciones en las que vive. La jirafa está adaptada a las condiciones que vive, el león, las aves. Cada ser, cada animal que conocemos tiene su historia evolutiva aleatoria, natural, de acuerdo a sus condiciones. Entonces nosotros como humanos tuvimos nuestra historia, tuvimos una historia evolutiva, tenemos rasgos
que quizás compartamos con ciertos animales que nos favorecen hoy en día o ya no para ciertas actividades. Por ejemplo, pues tenemos muchos rasgos, no sé, el coxis, no sé si lo sabían, es un vestigio de la cola de un simio que nos daba equilibrio, pero con el tiempo, para nosotros como para nuestra historia, no tuvo, digamos, ventaja evolutiva. Entonces se fue desapareciendo, ¿sí? Y digamos que, ok, en el libro también, en el libro sagrado también nos cuentan una versión, pero hay muchas preguntas que aún no están sin resolver y, y pues hay verdades y cuestiones que uno lo pone a pensar muchísimo. Oiga, ¿con cuál versión me quedo? ¿Qué versión me está dando más verdades, entre comillas, más hipótesis o conclusiones para resolver? Entonces, yo siento que ahí ya me perdí muchísimo con el tema de la verdad, pero muchas gracias. Era solo como mi aporte ahí. No, Camilo, muchas No gracias sé si plantea por... algo, si me dice entender bien. Yo quisiera sí, aportar una pequeña pero... cosita. bueno, pero eh, entonces, ¿tenemos un orden? Entonces vamos a hacer una cosa, viejo Juan Diego, entonces te damos la palabra, pero Perdón, no, dale. No, que ellos estén primero, sí. sí, entonces tenemos primero a Wilmar, después a Jason y después tenemos a Angélica. Entonces vamos a dar la palabra en este momento. Recuerden que tenemos 3 minutos para la intervención. Muchas gracias, Camilo. Entonces, Wilmar, no sé qué tienes para aportarnos y dale, el micrófono es tuyo. Buenas noches para todos. Eh, Respecto a lo que decía Camilo, que decía acerca de que hay como pruebas acerca de la evolución y todo eso, digamos que lamentablemente, digamos que carecen como de un peso en cuanto al método científico en, en varios aspectos. Y lo otro es que supe de que existen ciertas escuelas teológicas que no encuentran contradicción entre el relato bíblico y la teoría de la evolución, ¿sí? No dice si Dios creó seres ya totalmente complejos, o porque ellos lo toman como algo simbólico, o si, bueno, fueron evolucionando de a pocos. Eh, en todo caso, pues, si hay algunos elementos que son simbólicos en el relato, me parece a mí, porque cuando dice, por ejemplo, que sopló aliento en sus pulmones, pues es obvio que Dios no tiene pulmones. Entonces, es más bien como una forma de, yo, como lo veo, es como darnos a entender como seres humanos, algo que fue obviamente mucho más complejo, que es la creación. Eso era. Gracias, Wilmar. Wilmar, perdón. Vamos entonces paso a Jason. ¿Puedes abrir tu micrófono, Jason? Dale, bueno, también quizás en respuesta, y no quiero pues que sea una discusión ni nada así, pero en respuesta quizás a lo que decía Camilo, en la parte final en donde pues, nos planteaba, bueno, ¿y en qué momento yo me decido con qué verdad me puedo quedar? Primero, la reflexión que hizo Juan Diego, creo que se llamaba, fue genial y creo que aclara el punto con la tuya, Faber, aclara el punto de que, claro, toda verdad es divina y eso creo que ya está cerrado porque todo tiene un inicio divino y creo que quedó muy claro y gracias por eso. La segunda parte donde dices, bueno, ¿y ya con qué me quedo? Y quizás es más una experiencia personal, al momento en el que uno quizás se cuestiona frente al qué verdad es la verdad o por qué lado me quedo. Luego de analizar varios temas, varios textos, en el caso de escritores, bueno, que de pronto no conocidos, como Anton LaVey o Aleister Crowley, que escribían desde su punto de vista como, no, es que Dios no existe, la verdad es esta, la luz es esta. Yo me vine a encontrar con, oiga, Dios tiene que ser tan verdadero y tan real, y la verdad, en este caso, que es nuestra frase, tiene que ser tan divina que tienen que haber un reguero de manes que lo quieren negar y que quieren plantear una, una, una hipótesis
contraria a, ¿sí? Entonces, al momento en el que nuestra creación está planteada no, bueno, pues por nuestra verdad divina, y como le decía Faber, la primer verdad que es refutada es la verdad de Dios. Creo que es la historia de toda la humanidad. Siempre refutar la verdad de Dios y decir, oiga, eso no es así. Dios les dijo que ustedes nacieron así, no, ustedes vienen es de los monos, porque X cosa, no sé. Entonces, bueno, es una experiencia que tuve yo, luego de leer, de revisar pues varias cosas, me puedo encontrar con esa realidad para mí bonita, de Dios tiene que ser tan real y la verdad tiene que ser tan divina que tiene que haber mucha gente con ganas de negarlo, y muchas personas diciendo, no, es que yo soy ateo, yo no soy cristiano, no soy nada, ni creo en Satanás, porque pues eso tampoco existe. El diablo no existe, eso es mentira. Hay una energía que está en todo el mundo. Creo que la palabra nos dice que el que no está conmigo contra mí es, y es simple. Si no estoy con Dios y digo, oiga, eso es mentira, ya estoy en contra. El diablo no necesita que yo me le una a sus filas y decir, ay, sí, yo soy diabólico o algo así, porque simplemente ya estoy negando la existencia divina. Y con esa razón, pues yo cerraría ahí con eh, el diablo, bueno, o quizás la parte oscura. No necesita que creamos en él o que contemos con él, porque pues de por sí él ya cuenta con uno, si uno pues está en contra de Dios, digámoslo así. Sería como lo único que quisiera agregar ahí. Muchas gracias, Jason. Damos paso a Angélica. ¿Puedes abrir tu micrófono, Angélica? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación de Juan Diego, que es mi hijo. Entonces estoy pues feliz de estar acá porque todo es de aprendizaje, ¿no? Y más si proviene de aprendizaje hacia Dios y a nosotros como cristianos. Yo me quería referir en principio, cuando plantean que la verdad es divina, precisamente al concepto de divino, pues para mí, y es obvio que si es divino es porque proviene de un ser supremo que es Dios y es el único Dios. Hay un único Dios que es el verdadero. Ahí está ligado de una vez con la palabra verdad. Entonces todo lo que proviene de él pues tiene que ser precisamente esa verdad. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo lo digo es porque pues yo tengo muchas personas, incluso amigos que son ateos, y personas de otras religiones. Entonces puede una de estas personas que creen en otra cosa distinta, pueden decir, sí, claro, la verdad es divina, porque si yo me voy a este término de divino, no sé, con el diccionario dice que proviene de Dios, Dios con mayúscula, que es nuestro Dios, o de dioses. Pero entonces una persona que cree en otro Dios, en otras cosas, puede decir, sí, claro, la verdad es divina porque proviene de Dios, de mi Dios, de mis dioses. No sé si más adelante lo vayan a plantear con lo que vayamos a ver, pero es simplemente para dejar como ese cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo podría uno decirle a una persona de estas sobre esta verdad? La verdadera verdad. Es solamente eso. Así es, Angélica, muchas gracias. Claro que sí, estamos desarrollándolo paso a paso. Digamos que poder abarcar la verdad, digamos, si nos damos cuenta a medida que avanzamos, claramente aparece una premisa, ¿no? Y aparece otra, y aparece otra. Por ejemplo, Camilo nos hablaba, digamos, ok, está la verdad, digamos, creacionista y la verdad evolutiva, propuesta uno por la Biblia y la otra por Dios mismo en la Biblia, y la otra propuesta por Charles Darwin, que evidentemente no es el que propone, sino el que la populariza, ¿cierto? Entendemos que ese postulado evolutivo viene desde los griegos bien, bien atrás. Entonces, simplemente Darwin la hace popular. Igualmente, lo que tú dices, Angélica, de entender cuál Dios, pues evidentemente tenemos que desarrollarlo. Estamos entrando en las cualidades y evidentemente cuando tengamos el globo, ¿sí?, la totalidad de estas cualidades, 8 cualidades, entonces podemos entrar a entender cuál Dios, ¿sí? ¿Cuál Dios? Entonces lo estamos desarrollando poco a poco. Gracias por la paciencia.
tenemos a Juan Diego, entonces, Juan Diego, tienes la palabra. Bueno, yo quería, a propósito de lo que Cami nos compartía, seguir, digamos, en la clave de la correspondencia cuando nos preguntamos, bueno, hay dos, como decía Cami, hay dos versiones, dos historias, dos narrativas, la narrativa evolutiva y digamos la narrativa creacionista basada en lo que dice la escritura, ¿no? Cuando Darwin elabora la teoría de la evolución plasmada en su libro El origen de las especies, el desarrollo tecnológico y la capacidad científica para demostrar su hipótesis era muy escaso. Luego la ciencia fue avanzando y ya la ciencia misma ha encontrado ciertas evidencias de que esa hipótesis y esa narrativa no tienen un fundamento que corresponda con la realidad. Entonces, quería mencionar rápidamente dos pruebas muy contundentes que, digamos, desvirtúan o ponen en entredicho la veracidad de esta teoría. El primero es el argumento de la era cámbrica. Entonces, si realmente venimos de un proceso evolutivo, tienen que haber fósiles de todo el proceso evolutivo desde la primera especie. Deberían encontrarse fósiles de los animales desarrollándose durante miles de millones de años. Cuando Darwin escribió El origen de las especies, no existía la tecnología para cavar lo suficientemente profundo en el subsuelo y poder, pues, descubrir, si era así, estos fósiles. Luego, con el pasar de los años y con la excavación de pozos petroleros, ya esa tecnología existe y lo que han encontrado los científicos es que hay una capa en el subsuelo que la llamaron, digamos, la capa cámbrica, donde aparece de un momento a otro, hay un sinnúmero de fósiles y luego debajo de esa capa ya no hay nada, no se encuentran fósiles. Y no hay esa continuidad de fósiles en el subsuelo. Ese es el primer punto. Y el segundo punto muy significativo es el descubrimiento del ADN y de la estructura celular, porque el ADN es una secuencia de información muchísimo más compleja de lo que cualquier ser humano haya podido crear por medio de la tecnología, de la informática, de la inteligencia artificial. Es una combinación de 3 billones de pares de nucleótidos que tiene una instrucción en una dirección e instrucciones en otra dirección. Y no hay nada en el universo que por procesos aleatorios genere información, genere orden y secuencia de conocimiento. O sea, nosotros no podemos encontrarnos con un computador y pensar que es que llovió y la Tierra se movió y se combinó con la Tierra y entonces surgió un computador o un celular. Evidentemente, cuando nos encontramos con un objeto como estos, sabemos y es evidente que fue creado por un ser inteligente. Del mismo modo, el ADN apunta a una inteligencia superior, a un diseño divino, ¿no? Y entonces surge otra postura científica respaldada. Diego, ya vas 3 minutos, entonces por favor ve concluyendo, ¿vale? Respaldada por científicos, por un sinnúmero de científicos, que es el designio inteligente, ¿no? Y se adhieren muchos científicos. Ahora bien, para concluir, ¿por qué esta postura que se basa en evidencia científica y en razonamientos lógicos profundos y, digamos, utilizando el mecanismo de la lógica, por qué no se enseña hoy en día en los colegios, en las universidades? ¿Por qué no se habla de esto en los medios? Y la razón es moral, porque las implicaciones de ser creados por un Dios trascendental, supremo, que no solo creó las leyes materiales, sino que también creó las leyes morales, son muy grandes y significa que el ser humano debe someterse
a esa ley moral de Dios. Y el hombre por su corazón pecaminoso y rebelde no quiere someterse a ninguna ley moral. Entonces es mucho más cómodo y conveniente seguir promoviendo, adoptando y defendiendo una filosofía naturalista que con el desarrollo histórico ha perdido sustento y no contiene ni tiene evidencias científicas. Listo, gracias, Juan Diego. Muchas gracias. Tenemos a Nati. Me imagino que ese Pala será Palacio. Sí, Nati, tienes la palabra. Tienes el micrófono apagado. Buenas noches para todos, mucho gusto. Les tengo la cámara apagado, no porque no quiera que me vean, sino porque estoy cocinando, entonces me conecté ahí escuchándolos mientras tanto. Muy interesante lo que hablan y quería, o sea, mientras hablaban, pensaba en parte de la palabra de Dios porque hablan de mucho conocimiento y el conocimiento que exponen me lleva a Romanos 1 realmente, donde 1:20, donde el Señor dice, porque lo que de Dios se conoce, ¿sí? O por lo que dice tal cual, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. O sea, realmente pensar en creacionista, no creacionista, todo, pues todo nos muestra que lo que de Dios se conoce es el mismo, ¿sí? Todo lo que nosotros conocemos, hasta nosotros mismos que nos estamos conociendo en este espacio, somos creados por Dios. Entonces, hasta el mismo conocimiento, que nosotros mismos no lo cuestionamos. Y llegué a pensar cuando, no recuerdo si fue Camilo o quien participó, donde estaba, él decía, es que hay muchas preguntas. Claro, hay muchas preguntas. Afortunadamente tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos convence de verdad. Pero entonces ahí viene el fundamento de la divinidad de la verdad, porque esto es divino. El Espíritu Santo no lo vemos, es divino. Y también en este mismo versículo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Estamos hablando de que la divinidad trae un tema muy profundo y es la eternidad. Aquí no es si de creación, de no creación, de momentos, es algo eterno, ¿sí? Es algo que se sale de nuestra mente y que claramente vamos a tener preguntas terrenales y muy vagas a lo que realmente es la profundidad que esto trae. Pero antes de ese versículo del 19, habla de la verdad y dice que realmente nuestro problema es que nosotros, ¿sí? Los hombres, hemos detenido la verdad. Nosotros mismos hemos detenido la verdad y la hemos detenido a través de la injusticia. Entonces, realmente la verdad está dada divinamente, eternamente, desde todo lo creado, y eso nos incluye porque es la manifestación de Dios eterno, nosotros y la creación es eso, pero entonces nosotros mismos hemos detenido la verdad y por eso la vemos subjetiva, relativa, si aplica, si no aplica. Realmente somos nosotros el problema, porque los hombres somos los que hemos detenido la verdad y con impiedad hemos detenido y con injusticia hemos detenido esa verdad, que está dada desde todos los puntos de vista, desde solamente el hecho de respirar, porque ninguno de nosotros hacemos el aire, todo está dado desde esa verdad eterna y esa era como la participación que quería tener desde Romanos 1:20. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Damos paso teníamos a Viviana. Sí, tenemos a Viviana. Entonces, Viviana, puedes abrir el micrófono. Gracias, buenas noches. Bueno, yo soy invitada de Juan Diego García. Es muy interesante lo que estamos hablando. Yo pienso en la verdad como divina y me dirige a dos versículos. Bueno, a dos frases que encontramos en la Biblia. Yo soy el que soy y yo soy la verdad. Y analizando esas dos porciones, pienso lo siguiente: la verdad es divina porque el único ser que no establece su identidad en nada ni nadie, sino en él mismo,
dijo, yo soy la verdad. Y no dijo, yo soy una verdad, lo cual daría posibilidad a que quizás cada cultura, cada grupo tenga sus verdades. Él dijo, yo soy la verdad. O sea, quien dijo, yo soy el que soy, dijo, yo soy la verdad. Y eso me lleva a mí claramente a definir que la verdad es divina. La verdad es divina. Esa es mi participación. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por ese punto. Damos paso a Juanse, un buen amigo de la casa. Dale, Juanse. Hola, Fabercín, hola a todos. No solamente quería comentar brevemente con respecto a pues, la primera proposición sobre que la verdad es divina. Simplemente diciendo eso, ¿no? Realmente, pues que de alguna forma esa primera proposición pone el marco de que la verdad en sí misma, digamos que no es de posesión nuestra, ¿no? ¿Y en qué sentido lo digo? No, por nuestra, y creo que, bueno, o sea, creo que es simplemente basado en nuestra incapacidad de conocer realmente sin un marco de referencia externo, ¿no? Sin un marco, un ancla, a partir de lo cual, digamos, nuestro conocimiento se desprende, ¿no? Y es bien interesante eso porque hasta cuando uno se mete más como en los temas de filosofía y de lingüística, y no comienza a darse cuenta que muchos de estos, por ejemplo, el escepticismo y el agnosticismo, viene del entendimiento de que el ser humano está imposibilitado de conocer realmente, ¿sí? Y se llega al agnosticismo es porque al reconocer que el ser humano le cuesta conocer realmente, también desconoce que necesita una revelación externa, ¿no? Un marco que le dé, digamos que un marco a través del cual pueda interpretar la realidad, porque una de las cosas que pues nosotros como seres humanos hacemos es que nosotros no solamente vemos la realidad, nosotros la interpretamos, ¿sí? Nosotros ni siquiera podemos, como diría un famoso lingüista, decía, nosotros no podemos ni siquiera describir el aroma del café, ¿no? Nuestro lenguaje es tan limitado que ni siquiera, y lo hacemos es por correspondencia, ¿no? Como decía Juan Di, nuestro conocimiento simplemente es por correspondencia, es decir, corresponde lo que, digamos, lo que yo pienso, lo que una proposición, una expresada en alguna frase corresponde con un hecho, y nosotros solamente podemos conocer muy vagamente, ¿no? Y nosotros, por eso creo que esa primera, ¿no? De que la verdad es divina, parte Entonces del llevas hecho. 3 minutos, entonces ve concluyendo, ¿vale? Ya, listo. Simplemente es eso, ¿no? O sea, nosotros necesitamos, como seres humanos, un marco externo, un algo externo, y ese algo es el ser divino, Dios, que pues como dice Faber, después seguramente se profundizará de qué concepción es la correcta, que es definitivamente pues el Dios de la Biblia. Pero necesitamos un marco externo para definir las condiciones y reglas de la verdad, ¿no? Si no, cada uno pensaría y actuaría de acuerdo a lo más conveniente, a lo que más se acomoda a sus propios apetitos, por decirlo así, ¿no? Entonces, sí, ya por ahora eso. Gracias, amigo Juan Diego. Entonces retoma uno de nuestros moderadores, Wilmer, para que por favor, pues no sé, nos quedan en este momento 17 minutos. Recuerde que no queremos tomar más del tiempo que les pertenece a ustedes. Esta charla
va hasta las 8:30 para que nos sigan acompañando y que quedemos con ganas de seguir viniendo. Entonces, dale, Will. Ya, gracias a todos por esas intervenciones. Quería comentar como algunos aspectos de lo que han dicho, porque han dicho cosas muy valiosas, importantes y que llevaría demasiado tiempo concluirlas, ¿no? Entonces, por un lado, cuando plantean la parte de la creación versus evolución, no desconozcamos que dentro del cristianismo hay varias interpretaciones que han surgido dentro de la familia cristiana, ¿sí? Es decir, no todos creen, no todos interpretan el primer capítulo de Génesis como con la postura creacionista de los 7 días, ¿no? Hay unos que se adhieren a una postura de que los días no son 24 horas, sino que hay un periodo de tiempo más largo, o una interpretación simbólica del primer capítulo de Génesis, o una interpretación analógica de ese primer capítulo de Génesis, y que no por eso, o sea, retomo lo que estaba diciendo ahorita Juanse, de que interpretamos la realidad, pero que no podemos ver completamente porque estamos limitados en ese conocimiento, ¿sí? Entonces, como los exponía Juan Diego, hay muchos argumentos que se pueden dar para el creacionismo, pero también del otro lado exponen otros argumentos, y que si, digamos, si dedicáramos una sesión entera a exponer todos los argumentos que expone cada postura, ni siquiera nos alcanzaría la hora y media, ¿no? Esta es una discusión bien interesante, y pues aquí no vamos a, digamos, a determinar, no, la posición creacionista es la única que la Biblia ofrece y es la única verdad, porque pues entendemos que también hay, digamos, interpretaciones dentro de la iglesia que se han dado al respecto, al igual que hay interpretaciones respecto al final de los tiempos, ¿no? No todos están de acuerdo en una sola postura al respecto. Entonces, entendemos que eso también existe, y pues es bueno recordar que eso existe. Respecto a esa misma interpretación, quería retomar el ejemplo del color de una pared, ¿no? Tomemos el ejemplo de que si bien yo la puedo ver roja o azul o amarilla, ¿cómo la interpreta alguien que es daltónico, alguien que no puede distinguir colores, ¿no? Entonces es como, volviendo a retomar la idea de Juan, es como interpretamos una realidad y digamos lo que vemos en este momento de los datos que podemos acceder, interpretamos esa realidad y decimos, ok, esta es la verdad o esto es como son las cosas. Pero más allá de eso, más allá de nuestra interpretación, por eso decíamos que la verdad es divina, ¿sí? Porque su origen no parte de nosotros, sino parte de un ser que lo conoce absolutamente todo, ¿sí? Que es Dios, ¿sí? Por definición, Dios tiene un conocimiento eterno, un conocimiento que abarca todas las posibilidades, todos los rincones, todos los espacios, todos los lugares, tiempos, y su conocimiento no tiene fin, ¿no? Por eso decimos que un atributo de Dios es su omnisciencia, que lo sabe absolutamente todo. Por lo tanto, como decía también Viviana, es el Dios de verdad, ¿sí? Todo lo que Él habla es verdad, porque su mismo conocimiento le permite saber expresar y decir qué es la realidad. Cuando en Génesis dice, sea la luz, entonces se hizo la luz, esa fue la realidad, ¿sí? Cuando dijo, hágase las criaturas, pues las criaturas fueron, ¿sí? Se hizo la realidad. Entonces, y aún Él mismo interviene en la realidad, ¿no? Las cosas que en la física consideraríamos que no pueden cambiar, Dios mismo puede cambiar esa realidad que nosotros percibimos como constante, porque Él puede intervenir sobrenaturalmente en esa realidad, ¿sí? Entonces, nuevamente, por eso, como volviendo al atributo, a la característica que estamos viendo del origen de qué es la verdad, que la verdad es divina, es porque Dios define finalmente esa realidad, lo que es, ¿no? Entonces, quería como comentar eso. Muchas gracias. Dale, Juan Diego. Y tenemos también la mano alzada de Juanse. Sí, para aclarar también un poco también relacionado con lo que estaba diciendo Will. Nosotros vivimos en un mundo totalmente pluralista, o sea, todos nosotros somos pluralistas, estamos viviendo una cantidad inmensa de cosas, la mente de cada uno de nosotros es distinta, entonces pues recalco lo que dice Will, reconocemos que aunque la verdad es absoluta, aunque nosotros consideramos esa verdad absoluta, esa verdad divina, existe un margen de interpretación de esa verdad. Quiero que tengan muy en cuenta que esto no significa que estamos diciendo que entonces la verdad se puede interpretar como nosotros queramos, sino que, o sea, sino que existe un margen, existe un límite en esa interpretación que nosotros podemos dar. Los ejemplos de Will son ejemplos muy grandes. También se puede hablar, por ejemplo, si queremos ir a algo divino, a algo trascendental, podemos hablar de las distintas posiciones de los distintos movimientos cristianos de, por ejemplo, la Trinidad.
Si nosotros estudiamos cosas como teología y empezamos a hacer investigación sobre lo que los padres de la iglesia y los teólogos en la historia han intentado interpretar la Trinidad, pues vamos a ver una cantidad muy grande de interpretaciones, vamos a ver distintas maneras de la que las personas ven lo que es la Trinidad, por ejemplo. Pero esas interpretaciones, todas esas distintas interpretaciones de esa verdad, están en la base de la verdad absoluta de ¿qué? De que la Trinidad es verdad, de que la Trinidad existe, de que la Trinidad es un ser, es que Dios es un ser en tres personas. Esos son los límites de la interpretación de la verdad que me parece importante tener en cuenta. Sí, entonces como que no los estamos aquí, inclusive al principio nosotros estábamos mencionando, cuando estábamos mencionando esos 8 aspectos de la verdad, nosotros dijimos pueden haber más. Esto es solamente un estudio que hizo una persona en la que nosotros nos basamos. Ahí es cuando nosotros vemos, acabamos de hacer una interpretación de lo que es la verdad, pero con el límite interpretativo de que esa verdad es absoluta y de que la verdad y esa verdad. Entonces, pues, inclusive desde el principio del conversatorio dimos ese ejemplo de que no queremos que entonces ustedes piensen que esto es para decir que es que nosotros sabemos más que ustedes y que que nosotros somos superiores y que conocemos la verdad, súper absoluta verdad. No, nuestro conocimiento es muy limitado, lo que estaba diciendo Juanse. Nosotros no somos Dios. Entonces, pues, es importante recalcar eso y que compartiendo con lo que estaba mencionando Will ahorita. Y démosle entonces ahorita la palabra a Juanse, que es el que... Listo, dale Juanse, y después tenemos al señor Héctor. Yo creo que hasta ahí quedaríamos con el señor Héctor con las manos levantadas porque nos quedan 10 minutos, ¿listo? Entonces necesitamos concluir y cerrar este capítulo de la verdad como divina. Ahorita con lo que estaba diciendo Will pensaba, pues básicamente, porque la verdad es divina, ¿no? Digamos que siempre se ha puesto como tal vez muchos de ustedes han escuchado el ejemplo de los 3 hombres ciegos que se acercan a un elefante y le dicen a cada uno que escriba qué es el elefante, ¿no? Y uno se acerca, el que le coge la trompa, dice, bueno, el elefante es como una lombriz, debe ser como una lombriz gigante, ¿no? Y después le preguntan al otro ciego que se hace debajo del vientre del elefante y él dice, y toca el vientre y dice, el elefante es como una esfera, es una esfera inmensa. Y después aparece otro que se para, el que cae en una de las patas del elefante y lo toca y dice, el elefante debe ser como un árbol, porque un árbol firme y duro. Y muchas veces como el argumento del posmodernismo es cada uno tiene su visión de qué es elefante, ¿no? Y cada uno describió lo que experimentó el elefante, ¿no? Entonces como que cada uno tiene su verdad, pero cuando hablamos que la verdad es divina, nosotros hacemos el foco atrás y decimos, podemos decir que ellos 3 están diciendo la verdad es porque tenemos un panorama de qué es un elefante, ¿no? Ellos están percibiendo y describiendo lo que tocan, pero eso no quiere decir que sea todo lo que es el elefante, ¿sí? Y no quiere, y sabemos que es así porque sabemos cómo es un elefante. Hay como nosotros podemos ver esa historia es porque la vemos desde, si pudiéramos decirlo, desde el panorama de Dios, por decirlo así, ¿no? Y más o menos eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros necesitamos de alguien que lo que experimentamos nos lo interprete, ¿sí? Que lo que nos diga y nos dé un marco de referencia de esto es, y es la necesidad que tenemos de que la verdad sea divina, ¿no? No creo que solamente es algo que escribe, sino es una necesidad que en medio de nuestra limitación como seres humanos, la limitación cognitiva, pero además también de nuestro lenguaje, haya un otro que vea el panorama
más amplio y ese otro es Dios, que no solamente ve el panorama, sino que sabe cómo funciona, ¿no? Sabe cómo trabaja. Entonces, básicamente, eso era lo que quería aportar. Muchas gracias, Juanse. Entonces concluimos con el señor Héctor y si me lo permiten, yo también quiero dar una conclusión, cerrar este tema. Y entonces, señor Héctor, bienvenido. Gracias. No, un pequeño aporte, que Charles Darwin, a pesar de sus teorías evolucionistas, al final decía que de todos modos, detrás de los procesos de evolución o de la selección natural, existía una inteligencia superior. De alguna forma reconocía la existencia de un Dios superior, que de alguna forma intervenía en la creación a través de esos procesos evolutivos. Y el otro dato que tenía para exponer era de que existió un jesuita religioso francés, paleontólogo y filósofo francés llamado Taylor de Chardin, que siendo católico concilió la teoría de Darwin con la teoría creacionista, que es algo como muy simpático, ¿no? Él pasó por el centro de los dos extremos. Eso nos da a entender de que pues, la mente humana realmente no tiene la capacidad como de definir en forma exacta, precisa, la verdad, ¿no? Cada uno va a tener un concepto y va a exponer sus teorías de acuerdo a su formación, a sus intereses, en una serie de circunstancias. Pero tomo la verdad sí es una sola, y la verdad sí es divina. Es lo que quería aportar. Muchísimas gracias, señor Héctor. Entonces, todos aquí hemos expuesto desde Camilo, muchísimas gracias, porque quizás Camilo aquí ha remado contra la corriente, pero de verdad, gracias por tu aporte, gracias por estar con nosotros y cada uno de nosotros se nos ha dado la oportunidad de hablar sobre esto, pero no queremos generar ideas vagas, es decir, no queremos ir de aquí para allá, sino que queremos realmente centrar la idea, ¿sí? Lo que nuevamente decimos, no somos conocedores de toda la verdad por nuestras limitaciones humanas, pero entendemos, como lo decía Juanse y como lo decían muchos de los aquí presentes, y es que, y lo quiero definir de esta manera, estamos en un mundo de ideas, o sea, el mundo se compone de ideas, ¿sí? Y las ideas que generan cosmovisiones. Es decir, el mundo lleno de ideas genera cosmovisiones y todos nosotros estamos permeados por esas cosmovisiones, es decir, cómo observamos nosotros el universo, ¿sí? Pero desde el cristianismo, que es el punto de referencia donde estamos partiendo nosotros, que no excluye la opinión de Camilo, pero que efectivamente anhelamos concluir y centrar esto desde el cristianismo. Entendemos que la verdad como divina, como lo decía Juanse, nos permite tener esa luz que alumbra al elefante y define al elefante, así nosotros estemos a ciegas y como palpando, ¿sí? Podamos percibir algo de esa verdad. Pero el punto de referencia desde el cristianismo entendemos que Dios mismo es ese marco, fundamento, que arroja su luz, que Él mismo es verdad y define la verdad, para que nosotros, los seres humanos, podamos acercarnos y encontrar la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No se trata de que todos los caminos conduzcan a Roma. Y esa verdad que Dios dijo, Jesucristo dijo, es una verdad objetiva, ¿sí? E inmediatamente es excluyente. La verdad excluye. ¿A qué excluye? A la mentira. Entonces, terminamos redondeando este tema diciendo esto. O sea, para nosotros la luz, Dios mismo, nos permite entender la verdad, porque es divina y que procede de Él. Es como quisiera concluir esta charla. No sé si Will como moderador o Juan Diego como moderador, nos quedan 2 minutos. Quisiera aportar algo más
Y yo sin antes, pues me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que los esperamos nuevamente dentro de 8 días a las 7 en punto para que podamos seguir desarrollando este tema de qué es la verdad. Gracias, Faber. Gracias a todos por su asistencia. Gracias por sus comentarios. Aquí aprendemos de ustedes también, ustedes de nosotros, nosotros de ustedes. Aquí todos estamos conversando sobre esto precisamente para aprender más, y nos anima mucho que ustedes hayan participado, que hayan expuesto sus opiniones, sus argumentos, sus ideas, ¿no? en esta conversación tan importante, y qué bueno que pudimos desarrollarla. Yo simplemente quería mencionar que les iba a dejar en el chat un formulario en donde estamos recolectando como datos, si nos quieren dejar su correo y su número de teléfono para también posteriormente irles enviando información respecto a las reuniones que iremos teniendo a futuro. Entonces, pues, es como para ir recolectando eso. Algunos de ustedes ya lo dejaron ahí, pues, que estuvieron en la sesión pasada, entonces, pues, ya no hay necesidad de volverlo a inscribir, pero lo dejo ahí como para si alguien quiere también compartirnos su correo o su número de teléfono. Y pues, gracias. También les quisiéramos recordar que este espacio de conversación, a pesar de que la mayoría de nosotros somos creyentes, no es únicamente para los creyentes. Estamos buscando que cualquier persona interesada, sea creyente, sea no creyente, pertenezca a otra religión, sea ateo, sea agnóstico, cualquier persona que esté interesada está totalmente invitada. Entonces, pues también les pedimos a ustedes que si conocen a alguien que pueda estar con nosotros, que pueda darnos estas opiniones, que se pueda crear esta conversación que nos encantó ahorita, porque pues los vimos participar mucho y nos alegra mucho porque ese es el objetivo de esto. Entonces también queremos recordarles que pueden invitar a todas estas personas para que pues puedan disfrutar de este conversatorio, y pues lo mismo, yo también les agradezco mucho por toda esta participación y todo lo que hicimos hoy. Bueno, 8:30 en punto. Muchas gracias de verdad. No les tomamos más tiempo del que a ustedes les pertenece. Y de verdad, gracias. Muchas gracias porque estamos muy contentos de que todos hayan participado y tan respetuosamente, de verdad. Muchas gracias. Que pasen muy buena noche. Camilo, cada uno de ustedes, de verdad, muchas gracias. Muy valiosos sus aportes. Buena noche para todos.